Buenas noches. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Bien, ya estamos por acá, instalados en el trabajo, pero aquí pendientes a la clase. Excelente, muchas gracias. ¿Qué tal, Nelly? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, aquí ya esperando las últimas clases del día. Perfecto, ya 2 y a dormir. Hay que dormirse temprano porque a las 7 nos toca Fórmula 1, a las 9 inauguración y a las 10 el primer partido del Mundial. No, yo por eso soy niña, profe, y no le sé esas cosas, para no levantarme temprano. Es mucha responsabilidad de deportes. Sí, maestro, yo hasta renové mi Sky para poder ver el fútbol. Sí, Porque yo ¿verdad? estuve en el fútbol. Desde las 7, Checo Pérez. A ver Sí, si sí. quedas en otro lugar. Vamos a estar pendientes. Va a ser tema para la siguiente clase. Yo creo que sí. Y Lo siento por ver. Y los dos primeros También le partidos gusta. de- También le gusta. Ya hicieron que le gustara. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy. Vamos a empezar hablando de los últimos 2 temas, de las últimas 2 unidades que nos va a tocar hablar en este semestre. Son temas que están muy unidos unos con otros, muy entrelazados. Por eso voy a plantear aquí cuáles son ambos temas para que vayamos viendo, porque hay puntos que por lo mismo de que están tan unidos, tan revueltos uno con otro, ha habido puntos que ya empezamos a abordar un poco de la unidad 5, hay unos de la unidad 4 que todavía estamos dejando pasar, porque a lo mejor bueno, a mí me atrae más ver ciertos puntos, dejarlos completos y ya retomar tal vez uno de la unidad 4. Entonces, el tema 4 se llama Fundamentos de los costos. Dentro de este tema, pues vamos a hablar el objetivo de la contabilidad de costos. ¿Para qué por qué debemos de utilizar este tipo de contabilidad? Es el 4.1. Después tenemos el 4.2, que es clasificación de los costos. (4.3), que es importancia de los costos en la toma de decisiones. Y el 4.4, que es la teoría general de sistemas. Después tenemos los elementos del costo, que sería ya la unidad 5. Materiales directos, mano de obra directo. Costos indirectos de fabricación. Pues tenemos
Estado de costo profesional. Y el 553, sistema de costos estable. Listo, ahí está. Ahora sí. Entonces, como les decía, si se dan cuenta, ambos temas están muy unidos. Ya es como la conclusión de esta parte de la materia de costos. Vemos parte de los fundamentos y vemos como tal los elementos del costo. A mí me gusta, dentro de esta parte de los fundamentos, que se empiece a ver esto, que si se dan cuenta, es con lo que hemos estado trabajando, el 5.1, 5.2, 5.3, ya lo hemos estado comentando en las clases anteriores. De hecho, la clase anterior, si recuerdan, hablábamos de los materiales directos, de qué debíamos de considerar en el momento de elegir un proveedor de materias primas, ¿no? Decíamos que nos dé crédito, que exista cierta flexibilidad, que sea confiable, que el precio sea bueno, que me lo lleve a domicilio, un sinfín de cosas, decíamos, que debíamos de considerar en cuanto a los materiales directos. También ya hicimos una actividad donde teníamos que identificar cuáles eran los materiales directos en la producción de diferentes artículos. Esto para que pudiéramos identificarlos. Hicimos exactamente lo mismo con la mano de obra directa, una actividad donde ya identificamos qué es la mano de obra directa para no confundirla con la indirecta. Y también en la clase anterior veíamos todo lo que implica, en grandes rasgos, lo que implica contratar personal dentro de una empresa, ¿no? Que veíamos todo lo que tenía que pagarle el patrón aparte de su sueldo, ¿no? Que el aguinaldo, la PTU, las vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, prima dominical, una liquidación o un finiquito cuando se termine la relación laboral, independientemente de por qué terminaba. Y ya no alcanzamos a abordar la clase pasada los costos indirectos de fabricación. Ahora, de este lado ya vimos cuál es el objetivo de la contabilidad de costos. Parte de eso viene en la plataforma. Su objetivo, pues, claramente es que nosotros podamos identificar cuáles son los costos en los que incurre una empresa para que nosotros podamos saber cuál es el valor que tienen los productos que estamos comercializando. Si hablamos de este borrador, por ejemplo, hay que saber cuánto me cuesta a mí como empresa hacer este borrador, cuánto es, de acuerdo a mis costos, lo que yo como empresa tengo que desembolsar para que este borrador esté listo para venderse. En base a eso, tengo que determinar también cuánto es el margen de utilidad, cuánto es la ganancia que yo quiero obtener por la venta de ese borrador, porque aparte de eso, tengo que cubrir otro tipo de gastos que son independientes al área de producción de la empresa. Y también tiene que salir de la venta de ese borrador, por ejemplo. Entonces, ese es el objetivo, poder tener bien identificados todos esos elementos dentro de una empresa. Veíamos clasificación de los costos, vimos unas diapositivas, si no me equivoco, donde decíamos que existen diferentes clasificaciones de los costos y dependiendo obviamente del enfoque que le estemos dando. Decíamos que hay costos
fijos y costos variables. Por ejemplo, ¿recuerdan cuál es la diferencia entre costos fijos y variables? Los costos fijos, como su nombre nos indica, están fijos. No se van a mover independientemente de que el volumen de ventas disminuya o aumente. Un ejemplo muy claro puede ser la renta de un local. La renta de un local siempre va a ser la misma, no va a aumentar ni a disminuir, independientemente del volumen de mis ventas. Si yo pago 5,000 pesos de renta de un local, si yo vendo, no sé, 10 zapatos, que a lo mejor es una fábrica de zapatos, si yo vendo 10 zapatos, yo pago 5,000 pesos de renta. Si yo vendo 10,000 zapatos, yo pago 5,000 pesos de renta. Si yo vendo 100,000 zapatos, yo sigo pagando 5,000 pesos de renta, porque es un costo fijo. También lo podría hacer el Internet, por ejemplo, un servicio de vigilancia, tal vez. Estos no van a variar independientemente del nivel de venta que tenga la empresa. En cambio, sí hay costos variables, los cuales, como su nombre lo indica, va a variar dependiendo de las ventas, dependiendo de cuánto uno esté produciendo. Seguimos el ejemplo de zapatos. Mis costos que tenemos acá, las materias primas, van a aumentar. Si vendo 10 pares de zapatos, por ejemplo, pues por cada par de zapatos tengo que invertir 50 pesos en materias primas. Pero si hago 1,000 pares de zapatos, pues serán 500 pesos. Y si hago 10,000, serán 5,000. Y así va a ir cambiando dependiendo del volumen de la producción. Esos son los variables. También veíamos que hay costos primos, por ejemplo, que el costo primo es la combinación de la materia prima y de la mano de obra. Es como la parte primordial. Tenemos costos dependientes, costos independientes. Entonces veíamos en esas diapositivas que existen diferentes tipos de costos. Esa es su clasificación. Después tenemos la importancia de los costos en la toma de decisiones, que la actividad que se debe haber entregado el día de ayer precisamente era hacer un pequeño resumen del material que les proporcioné en plataforma. Entonces, era hacer un resumen de ese material. Ahora, ahí fue donde yo hice como una pausa y en vez de entrar directo con la teoría general de sistemas, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, me empecé a brincar y empecé a abordar temas de la unidad 5. Lo estoy explicando esto para que no se preste a confusión cuando entremos a la unidad 5 y digan, profe, ¿por qué ya no vimos esto? Es porque ya lo empezamos a ver. Entonces, para la siguiente sesión vamos a hablar de la teoría general de sistemas. Va a quedar en la plataforma el día de, entre hoy y mañana les habilito ya una lección que va a haber sobre la teoría general de sistemas para que la puedan ustedes analizar. Y como saben, esa lección al final va a tener un pequeño cuestionario que hay que resolver y es el que nos va a permitir evaluar el grado de comprensión del tema. Posteriormente, en la clase del próximo sábado, ya estaremos hablando como tal de este tema. Pero de momento, pues nos vamos a seguir con los 5.2, 5.2, 5.3, que es los que estábamos abordando. Ahora, también les había dicho que posteriormente íbamos a ver el costo de producción y lo vendido. Les había dicho que no venía, me había yo confundido. Sí viene, ya revisé bien esta parte, y sí viene, es donde vamos a ver cómo vamos a determinar mediante este estado financiero el costo que tiene nuestra producción. Vamos a ir anotando aquí desde las compras, vamos a ver lo que es un inventario inicial, un inventario final, por ejemplo. ¿A qué le suena el concepto inventario inicial? Así solo con oírlo, ¿a qué le sonaría inventario inicial? Bueno, sería con el que inicias, básicamente, la primera compra, ¿no? La primera, o si ya naces con la materia prima, pues eso podría ser tu
tu primer, que naces como empresa, tu primer, Con lo que arranco, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál sería el inventario final, entonces? Yo creo que al final del periodo, cuando hace uno tal vez un corte, es evaluar con lo que se cuenta, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con el periodo al que estás evaluando, a la fecha al que estás evaluando. Exacto. Muy bien, Julio. Gracias. O si cierras la empresa, ¿no? ¿Con qué te quedaste? Exacto, también. Muy bien. Las empresas se manejan por periodos. Generalmente, como los impuestos se pagan pues de manera mensual, pero el cierre de impuestos se hace de manera anual. Entonces, generalmente las empresas también hacen un corte anual. Entonces, muchas veces se inicia el año con un inventario inicial. ¿Qué viene a hacer? Viene a ser el sobrante de lo que quedó del año pasado. Hay diferentes inventarios iniciales. Tenemos uno de las materias primas. Vamos a encontrar que hay uno de la producción en proceso. Vamos a encontrar otro de los artículos terminados, por ejemplo. Eso ya lo estaremos viendo precisamente en el costo de producción. Y así como hay un inventario inicial de estos tres elementos, vamos a encontrar que también hay un inventario final, que es lo que ya no alcancé a usar en este periodo. Por ponerlo en un ejemplo muy fácil y cotidiano. ¿Quién de aquí va a comprar el súper? Todos, ¿no? De alguna manera. Pensé que iba a decir que Berenice. Ah, no, Bueno, a mí me manda, yo soy bien mandilón. No, no es cierto. yo también, y me gusta ir a hacer el súper. Mi papá me enseñó a hacer mandilón y ir al súper. Bueno, entonces, cuando uno va a hacer el súper, ¿qué es lo primero que hace uno? O al menos lo que hago yo. A lo mejor aprendo otras técnicas. ¿Qué hacen ustedes cuando van a ir al súper? Pues en mi casa es común ver lo que hace falta y después hacer una lista para la despensa. Perfecto. Pero para ver qué es lo que hace falta, tenemos que ver qué es lo que tenemos, ¿no? A esa hora abrimos la alacena. Ah, pues hay espagueti, hay mayonesa todavía, entonces eso no se va a comprar. Para el baño todavía tenemos jabón, hay cepillos, hay pasta, hay shampoo. Entonces, todo eso que ya tenemos en la casa, imaginémonos que es nuestro inventario inicial. Lo estoy viendo en un ejemplo en casa, pero pasa lo mismo con las empresas. Todo eso con lo que, ok, ya lo tengo, ese es mi inventario inicial. Y les pongo el ejemplo del súper porque va a pasar lo mismo. Después, hacemos nuestra lista del súper, como decía Nelly, de todo lo que nos hace falta. Y ahora sí, nos vamos al súper. Todo eso se le conoce ya como las compras, que es pues las adquisiciones que voy teniendo precisamente de materias primas. Así como cuando vamos al súper y todo lo que anotamos que hizo falta, pues eso lo vamos a ir adquiriendo. Lo mismo acá. Vamos a adquirir materias primas que nos puedan hacer falta o que necesitemos para seguir con nuestra producción. Pero así como pasa en casa, que a lo mejor si hacen la despensa cada 15 días o cada mes o no sé cada cuánto tiempo, pues no es como que siempre nos acabemos todo lo que compramos, ¿no? Siempre nos sobra un poco. Entonces, eso que nos sobra, que no acabamos y que ya nos toca ir al súper otra vez, eso va a ser nuestro inventario final. Lo mismo va a pasar en la empresa. La empresa compró suficientes materiales para producir 200,000 unidades, pero por azares del destino o lo que sea, solo realizó 150,000. Entonces, quiere decir que compró 50,000 de más y que no va a utilizar. Van a quedarse ahí para la siguiente ocasión. O puede ser que simplemente lo agarró de descuento en el Buen Fin y aprovechó a comprar bastante sabiendo que le iba a sobrar, pero igual lo compró. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a usar el inventario inicial, el inventario final y las compras, como lo hacemos en casa. Entonces, ese inventario final, esas cosas que nos sobraron de la despensa y que ya nos toca ir a hacer la despensa nuevamente, si se dan cuenta, lo que fue el inventario final del súper anterior se va a convertir en nuestro inventario inicial de nuestra siguiente vez que vayamos al súper. Lo mismo va a pasar en las empresas. Lo que nos sobró del año 2022 va a ser con lo que iniciamos el año 2023. ¿Ok?
¿Queda claro más o menos esto de inventario inicial, inventario final? En resumen, el inventario inicial es el que fue antes del el inventario final. Exactamente, así tal cual. El que fue el inventario final en 2022 va a ser nuestro inventario inicial de 2023, por ejemplo. Entonces, lo comento así porque lo vamos a estar viendo ya cuando entremos a ver el costo de producción en lo vendido. Ya lo vamos a ir viendo paso por paso todo lo que vemos y ahí se dará cuenta que así como hay un inventario inicial y final de las materias primas, también lo va a haber de los artículos, perdón, de la producción en proceso. Quiere decir que son productos que ya no se terminaron de hacer por X o Y, ya no se concluyeron, pero pues no es como que se tire, también queda ahí y los vamos a guardar y en el siguiente año continuamos con la producción de estos artículos que quedaron a mitad de producirse. Y va a pasar lo mismo con los artículos que sí se terminaron de producir, pero que no se vendieron. Van a terminar en un inventario final de artículos terminados, es decir, ya están listos para venderse, pero no se vendieron. Y para el siguiente año se van a convertir en mi inventario inicial de artículos terminados. Vamos a ver todos esos elementos. Obviamente, dentro de este costo de producción de vendido, vamos a ver materia prima, vamos a ver mano de obra y vamos a ver costos indirectos de fabricación. Y, sí, Julio, dime. Eso veo que, bueno, o se me ocurre que funciona muy bien cuando son cosas que no se pueden dañar o que no caducan. Por ejemplo, metales como materia prima, pues sí te funciona bien. Pero en el caso que sean productos perecederos o, bueno, cosas que se echen a perder, si te sobran, pues córrele a venderlos antes que se te echen a perder definitivamente, ¿no? O qué procede ahí, porque en algunos casos hasta se tira a la basura. Entonces tu inventario final, aunque te haya quedado para el inicial, no te va a servir mucho. Merma. Sí, claro. Sí, La merma, ¿no? ¿Cómo? Merma. Perdón, me dice. ¿Sería Hola. la merma? ¿De qué, perdón? ¿Se le llama merma? Ah, perdón. Sí, en algunos casos se llega a considerar como merma, aunque la merma está un poquito más enfocada a los desperdicios propios de la producción. Por ejemplo, cuando hacen a lo mejor papas en casa, hay quien le quita la cáscara, hay quien lo come con cáscara, quien se la quita. Bueno, esa cáscara que se le quita, pues es merma, porque yo pagué la papa completa con todo y cáscara. Eso podría considerarse merma. O a veces, si se me golpeó una fruta y ya tiene una esquinita y nada más la corto, eso también sería merma, por ejemplo. Entonces, la merma es todo eso que va quedando en el proceso, no tanto lo que se echa a perder, sino un poco más enfocado a lo que se va perdiendo en la producción. O como cuando licuamos algo en la licuadora y quedan un poco de restos, mi mamá le echa agua, ¿no? Igual y lo vuelve a voltear, pero hay veces que queda un poco en la licuadora o en el sartén o en el comal, queda un poco quemado o se va pegando o lo que sea. Todo eso va haciendo merma, ¿no? O cuando hacemos ciertas mezclas y se va quedando pegado a algo o va quedando en los utensilios, todo eso es merma, porque yo metí una cantidad y cuando la reciba no va a ser la misma, porque van quedando pequeñas proporciones en toda la producción. Esa es la verdadera merma. Pero pues también se puede considerar dentro de la merma una merma por obsolescencia o por caducidad, es decir, pues que ya caducó y también tengo que disminuir esa merma de mi producción porque ya no voy a poder usarlo. Ahora, también recordemos que esto del inventario inicial y final simplemente es un corte, en muchos casos, para hacer un cierre, para hacer mis cuentas, digámoslo así. Pero tampoco es como que digamos, bueno, aquí cierro y nos vemos en un mes. No es como las clases, ¿no? Que nos vamos de vacaciones. Aquí a lo mejor las empresas cierran el 30 de diciembre porque son buena onda y no van a trabajar el 31 sus trabajadores. Entonces, el 30 cierran la fábrica y lo que quedó ahí, inventario final. Y el día 2 nos vemos y arrancamos con lo mismo. También pasaron 3 días, ¿no? Tampoco es que definitivamente no se pase. Y claro,
Estas empresas pues tienen que hacer un análisis, así como lo comentábamos ayer con la clase pasada, perdón, que hablamos de los materiales directos, que estas empresas tienen que hacer un análisis de decir, ok, mis productos son perecederos, tengo que tener el cuidado de no excederme con las compras, de no confiarme y decir, ok, está muy barato, yo compro, porque corro el riesgo de que los materiales se me echen a perder, cuando son alimentos sobre todo, ¿no? En el caso, como decía Julio, de metales, de materiales de construcción, de otro tipo de materiales que no son perecederos, pues sí se puede hacer una compra previendo a más largo tiempo. Cuando son perecederos, pues hay que ser muy justos, muy exactos con esto, porque si no también vamos a poder tener pérdidas por comprar productos que ya nosotros desembolsamos, pero que no vamos a poder recuperar. ¿De acuerdo? Gracias, presidente. Sí, perfecto. Entonces, les decía, esto ya lo vamos a ir viendo punto por punto cuando veamos en el tema 5 el estado de costo de producción y lo vendido. Y de ahí con lo que cerraríamos ya el semestre son con los costos predeterminados. Aquí como la materia es contabilidad orientada a la ingeniería, nos quedamos hasta costos predeterminados. Hay otro tipo de costos que son los costos, perdón, estos no son predeterminados, deben de ser históricos. Los predeterminados son otros. Son históricos, los predeterminados son otros. Ahorita les explico a grandes rasgos cuál es la diferencia. Los históricos, como su nombre nos lo indica, ya son historia, ya pasaron. Quiere decir que son los costos de lo que ya sucedió. Como les decía, se acaba el año, ahora sí, vamos a hacer cuentas, vamos a ver cómo nos fue, qué hicimos, qué no hicimos, y esto se hace por medio de los costos históricos, porque ya son costos reales, costos que ya ocurrieron y que yo puedo saber en realidad cuánto fue, cómo sucedió. Hay dos tipos, costos por horas de producción y por procesos. Cuando nos toque el tema, vamos a hablar un poco más de las diferencias, pero para hacer el preámbulo, uno sirve para empresas con volúmenes de producción muy altos, empresas que no tienen una pausa en su producción, y el otro nos va a servir para empresas que sí pausan la producción, que son negocios cíclicos, como se llaman las papelerías, por ejemplo, que el nivel de producción no es tan elevado. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. En cuanto a los costos predeterminados, que repito, no viene aquí, pero son la contraparte de esto. Los costos predeterminados son a futuro, como el nombre lo indica, está predeterminado, está antes de que llegue a suceder. Y estos van a estar los costos estándar y los costos estimados. Igual tienen una pequeña diferencia en cuanto a cómo se enfrentan a los costos reales. Los costos predeterminados nos sirven para prever el futuro, mientras que en los históricos ya acabó el año y ya me pongo a hacer cuentas, y los predeterminados es antes de que ocurra. Les pongo un ejemplo así rápido para ver la diferencia. Imaginémonos que vamos a hacer una posada. Los costos históricos sería que alguien de nosotros, digámoslo así, preste el dinero, compramos sabritas, refrescos, carne para asar y todo lo que haya que hacer, y ya no les sigo porque ya se acerca la hora de la cena, y alguien lo presta, y ya que acabó la fiesta decimos, bueno, aquí está la lista del súper, esto nos gastamos y nos toca de a tanto. Son costos históricos, ya sucedió, ya tengo la realidad de la situación. Ahora, costos predeterminados. Pues decimos, bueno, ¿cuántos tomates será que compramos? ¿Cuánta cebolla? ¿Cuánta carne? ¿Cuántos refrescos? Bueno, compremos esto. ¿Y cuánto es que sale el refresco? ¿Y en cuánto es que está el kilo de carne? Y más o menos le vamos atinando, digamos, ¿no? A lo mejor eso ahora lo investigamos en internet, a lo mejor alguien dice, no, pues yo fui al súper hace unos días y estaba en tanto. Entonces, podemos tener un aproximado, ¿no? Y decir, bueno, pues nos va a salir en tanto, y como vamos a ir 10 personas, pues nos toca, no sé, de a 200 pesos a cada uno, que nos toque bien, ¿no? Entonces,
cooperamos 200 pesos y se compra. Pero ya luego el encargado nos dice, ¿saben qué? De lo que previmos que era, lo que teníamos predeterminado, no fue así. Resulta que el tomate estaba más caro ese día. Y resulta que el aguacate, ahí donde dijimos que estaba barato, pues ya no había y lo tuve que ir a comprar a otro lado. Resulta que la carne pues estaba más cara. Resulta que no había cebolla y tuve que comprar cebolla cambray y un sinfín de cosas, ¿no? Y el chiste es que de lo que dijimos hay una pequeña diferencia. Hay una desviación, se le dice. Entonces, vamos a ajustar. ¿Saben qué? Con estos cambios que tuve que hacer, ya no nos toca cooperar 200 pesos. Nos va a tocar 205. O ¿saben qué? Nos fue mejor. Nos tocaba de 190 y acá es cambio. Más o menos eso ocurre con los costos predeterminados. Uno prevé lo que va a suceder, pero pues no somos magos ni sabemos qué va a suceder. Entonces, uno prevé, uno puede hacer un análisis, pero las cosas van cambiando sobre la marcha y al final se hace un ajuste en cuanto a lo real y lo que se hizo de manera anticipada. ¿Para qué nos van a servir todos los predeterminados y al final de cuentas hay que corregirlos? Pues nos va a servir porque a lo mejor tenemos que hacer ciertas proyecciones de nuestras ventas, a lo mejor vamos a hacer algún proyecto, tenemos que presentárselo a un inversor tal vez y por medio de los costos predeterminados y de presupuestos podamos hacer esta presentación. A lo mejor para ir previendo nuestras compras, previendo todo eso, podemos hacer estos costos predeterminados. E insisto, al final de cuentas los vamos a tener que adecuar a la realidad para que salgan con los valores correctos. ¿Okay? Entonces, este sí de plano no viene, los costos predeterminados. Nos quedamos con los históricos. Nada más se los explico porque, pues, normalmente es la contraparte de esto y para que vean que así como se trabaja con el histórico, también cuando se ven empresas que prevén el futuro, se pueden hacer los costos predeterminados. ¿Okay? Entonces, ya hablando de esta parte de cómo se va a hacer este cierre, ¿no? Que ya básicamente vimos el objetivo. Ya vimos clasificación, ya vimos la importancia, ¿no? Que parte de la importancia es precisamente el tener este conocimiento de cuánto a mí me cuesta hacer un producto, me va a ayudar a poder tener la información correcta y tomar decisiones. Recordemos que siempre para tomar una decisión es muy importante tener la información necesaria. Si yo les digo que se van a comprar un celular o una laptop, no van a comprar la primera que se encuentre, no, es que esa me gusta el color y me la compro. Van a investigar. Julio, tú que eres experto, ¿qué tenemos que investigar de una computadora si queremos comprar una hora que es el Buen Fin, por ejemplo? Primero que nada, yo lo que pregunto son dos cosas. ¿Cuánto tienes y para qué la quieres? Y ya de ahí partimos, ¿no? Si el presupuesto que tienes es alto, bueno, y de acuerdo a las necesidades, pues se puede recomendar un equipo de determinadas características un poquito más, bueno, se puede ir uno a dar ciertos lujos, ¿no? Pero si el presupuesto es limitado, entonces se tiene que desmenuzar o ver algo que se adecue. Bueno, ya son características técnicas muy precisas, ¿no? Para no ser largo el cuento. Perfecto. Tenemos que tener información, ¿no? Para tomar esa decisión. Como decía Julio, ¿cuánto tienes y para qué la necesitas? Y ya que dijimos eso, pues como decía Julio, ya nos vamos con las especificaciones técnicas, ¿no? Me imagino la RAM, el procesador, el sistema operativo, tarjeta de video, dependiendo del uso, ¿no? Y si le doy la palabra a Julio, creo que termina la clase, ¿no? Con otras especificaciones. Pero bueno, tener esa información nos va a ayudar a tomar la mejor decisión posible. Y la información siempre nosotros la buscamos para tomar decisiones. Si vamos a ir a la calle, pues vamos a ver si está haciendo frío, si está haciendo calor, para saber si salgo de short o salgo de chamarra. Si voy a, no sé, si voy a ir a una cena, a una fiesta, pues, bueno, qué tan formal, dónde es, para saber cómo voy vestido, ¿no? Siempre la información nos va a ayudar
a tomar una mejor decisión. Si yo les digo, ¿saben qué? Los veo, voy a pasar explicando por ustedes a las 10 porque vamos a ir a una fiesta. Y a lo mejor van con una mezclilla y una playera y resulta que la fiesta era una boda en el Country Royal. Pues no tenían la información necesaria para tomar esa decisión. Lo mismo pasa con las empresas. Mientras más información tengan, mientras de una mejor manera conozca cuánto le cuesta exactamente hacer un producto, mejores decisiones va a tomar. Yo sé que perdí mi borrador. Para hacer este borrador, me cuesta, como les decía, 15 pesos. Bueno, pero de esos 15 pesos, ¿cuánto es materia directa? ¿Cuánto es mano de obra? Se encareció un elemento. ¿Cómo me va a afectar eso a mí si me entero que está encareciéndose uno de mis elementos? Tengo la suficiente holgura en mi costo, por ejemplo, de decir, ok, sí aumentó, pero pues aún así todavía gano. Ya no voy a ganar tanto porque está más cara mi materia prima, pero no le voy a impactar en el precio a mis consumidores y de esa manera, pues, no los voy a perder, por ejemplo. ¿O sabes qué? Definitivamente, si ese aumento de precio me va a golpear, me va a llevar a tal vez que ni siquiera salga para recuperar la inversión o el costo de producción, pues tendré que aumentar mis costos. El conocer también de esa forma y decir, bueno, y entonces, si eso me está pasando a mí, pues la competencia también necesita este material para hacer esos borradores. Pues ellos también definitivamente tendrán que subir sus costos. Pues sí puedo hacerlo. Decir, ok, es de manera provisional, no va a ser para siempre, a lo mejor ahorita es por alguna situación, pero va a volver a caer. La mano de obra que decíamos, viene ya esta reforma en materia laboral en cuanto a los días de vacaciones. ¿Cómo me va a impactar a mí? De hecho, la semana pasada hablábamos con un cliente y decíamos que un trabajador con salario mínimo se paga aproximadamente, como les había dicho, hay un mes barato donde se paga como 800 pesos, digamos, para un trabajador con el salario mínimo, y para el siguiente mes se paga como 1,600, 1,700, porque en el siguiente pues vienen otros tipos de seguro, como les decía, que incluye varios seguros. Entonces, es un mes de 800 y uno de 1,700. Pero ahora, ¿cómo nos va a impactar con estos cambios en materia laboral? Nos va a impactar porque ahora se va a pagar más en base a que van a aumentar los días de vacaciones, porque el IMSS no se paga en base al salario, se paga en base al salario base de cotización, así se le conoce al rubro, y el salario base de cotización incluye todas las prestaciones de ley que debe llevar un trabajador, y dentro de las prestaciones, como hacíamos en la clase anterior, están las vacaciones. Entonces, eso va a aumentar que si antes un trabajador de 120 pesos, su salario base de cotización era de 125, ahora va a ser de 127, por ejemplo. Luego, ¿qué más nos va a impactar el próximo año? Viene otro aumento en el salario mínimo, va a volver a aumentar otros 7, 8, 10 pesos tal vez. Entonces, eso va a aumentar también. Y luego viene otra reforma en materia de seguridad social, en cuanto a la ley del IMSS, donde también va a aumentar la tasa de aportación patronal. No recuerdo ahorita realmente en qué seguro, pero hay uno o dos seguros que va a aumentar el pago del patrón. Entonces, a lo mejor el trabajador de salario mínimo antes, su IMSS me costaba 800 pesos y 1,700. Para el próximo año a lo mejor son 900 y 2,000 pesos. Entonces, tengo que analizar qué voy a hacer nuevamente. Tengo que tomar decisiones, pero repito, hay que tener la información y los costos, la contabilidad de costos nos ayuda a tener toda esa información para poder tomar las mejores decisiones. He ahí la importancia de los costos en la toma de decisiones. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí, hasta este punto de lo que vamos comentando el día de hoy? Sí, yo contra. Claro. Veo una línea muy delgada entre los sistemas de costos históricos y los predeterminados, porque
Usted menciona que, bueno, ya son precios que no se mueven los costos históricos. En el caso de las cotizaciones, ¿se consideran como históricos? O sea, porque, bueno, en nuestro caso, siempre cuando hacemos las compras, las gestiones, pedimos cotizaciones y tienen cierta vigencia. Pero si por X o Y no alcanzamos a llegar, pues si nos actualizan la cotización ya hay otro precio, entonces se está moviendo. Entonces, ¿dónde entra? ¿En un histórico o en un predeterminado? Ok, perfecto, muy buena pregunta. Los históricos, como les decía, vamos a trabajar de manera cotidiana, digamos, independientemente que pedamos opciones o no. Y al final del ejercicio vamos a decir, ok, fue tanto, o esto fue todo lo que a mí me costó, y en base a eso saco mi contabilidad, saco todo, y ya puedo saber mi utilidad o pérdida. Los costos predeterminados, acuérdense que, como les decía, las empresas generalmente hacen sus cortes de manera anual y las cotizaciones, entiendo yo que a veces son 30 días o no sé, dependiendo del producto, cambia el periodo de las cotizaciones. Por ejemplo, Julio, en esas cotizaciones que comentan, ¿qué tiempo les da de vigencia el precio? Nosotros pedimos normalmente 90 días. Sí, es una abusividad, pero es lo que pedimos. Son 90 días, pero pues el año tiene 360 días, entonces son 4 cotizaciones que van a estar cambiando. Entonces, el costo predeterminado lo que hace es de que, imagínense que hoy que estamos en noviembre, ya estamos haciendo cotizaciones para lo que se viene en 2023. Entonces, a lo mejor los 2, 3 primeros meses, pues no estamos muy desfasados porque a lo mejor la cotización sigue vigente. A lo mejor para marzo, abril, mayo, pues el cambio es poco porque pues todavía ha pasado poco tiempo. Pero a lo mejor para diciembre, para noviembre, ya hay una diferencia considerable entre cómo yo lo consideré en enero a cómo se considera en diciembre. Entonces, ahí es donde ya cambia, ¿no? Donde ya puede ir encontrándose esas variaciones. Porque no es predeterminado de decir, ah, bueno, como el ejemplo de la reunión, ¿no? De que, bueno, lo dijimos hoy, pero es para el fin de semana siguiente. Aquí es para un año completo y en un año completo pueden pasar un sinfín de cosas, ¿no? Que nos van a cambiar lo que nosotros consideramos. Aquí se hace un estudio a conciencia, ¿no? Por ejemplo, tomamos la cotización y dice, ok, tiene una vigencia de 90 días. Bueno, pues vamos a considerar que nuestras compras de los primeros 3 meses del año van a ser este costo. Y vamos a considerar que para el siguiente trimestre le vamos a aumentar un 5%, por ejemplo, porque ya sabemos que la empresa más o menos es lo que va aumentando cada cierto tiempo. Y para el siguiente trimestre otro 5 y para el siguiente otro 5. Y podemos más o menos estar dentro de algo cercano, digamos, a lo que ya sea el valor real. Pero en la contabilidad no necesitamos algo cercano, necesitamos lo real. De hecho, los costos predeterminados ya al final del año hacen y dicen, bueno, esto es lo que nosotros pensamos en noviembre del año pasado, por ejemplo. Ahorita ya acabó y vamos a ver qué pasó en realidad. Se enfrentan esos costos predeterminados con los costos reales y ahí ya se sacan esas diferencias. Ya sea que sean diferencias a mi favor, de que a lo mejor considero un incremento del 5% cada trimestre y resulta que solo aumentó el 3%, entonces yo quedé holgado. Yo tuve un panorama muy negativo, digamos, y eso me benefició porque me fue mejor de lo que esperaba. O puede ser que al final de cuentas la empresa le subió 7% cada trimestre y pues yo me quedé bajo de eso y voy a tener menos utilidad de lo que yo había pensado. Entonces, esa podría ser la diferencia. Al final de cuentas, al final del año, el costo predeterminado lo vamos a convertir en histórico porque lo vamos a comparar, porque tenemos que saber la realidad. No nos podemos quedar con, ah, bueno, es que eso dijimos, ¿no? O como en el ejemplo de la reunión, ¿no? De la posada. Bueno, dijimos que nos tocaba 200 a cada uno, pero el que fue a comprar, si le salió más caro, no va a decir, bueno, pues ni modo, ahí lo pongo yo. Les va a decir, ¿saben qué? Pues fue más, coopérenme lo que hizo falta. O si le sobra dinero y es honesto, pues dirá, ¿saben qué? Sobró esto, aquí está cada uno lo que le sobró, ¿no? Lo mismo va a pasar en la empresa. ¿Saben qué? Nos quedamos cortos o nos excedimos y hay que hacer los ajustes en nuestros costos
para sacar ahora sí cuál fue la realidad del año. No sé si eso conteste tu pregunta, Julio. Sí, muchas veces queda más claro. Nada más hay también para comentar, tiene razón, incluso para determinar proyectos futuros, a veces, así que para solicitar el recurso, se tiene que buscar o buscamos en una base histórica de precios, los precios del año pasado, y se incrementa un porcentaje para solicitar ese recurso. O sea, porque obviamente pues sí va a ir creciendo esos precios, ¿no? Nunca se quedan estáticos, ¿no? Que ojalá sí fuera. Entonces, eso es en cuanto a los costos predeterminados, ¿no? Que digo, no vienen, pero pues no nos quita nada comentarlo, al menos para que quede ahí la inquietud, el panorama en qué son. En cuanto a la importancia, pues es lo que decíamos, ¿no? Mientras nos alleguemos de mayor información y de mejor calidad, mejor será la decisión que tomemos. Ahora, la teoría general de sistemas, esto lo veremos la clase siguiente, ya que hayan resuelto la lección, que repito, la habilito entre hoy y mañana, y se tiene la próxima semana para resolverles, leer el material y contestar el cuestionario. En cuanto al tema 5, pues ya avanzamos con estos dos. Vamos a hacer en la clase que nos corresponda un pequeño repaso de ambos y hablaremos un poco de los costos indirectos. Nos falta ver el costo de producción y de lo vendido y nos faltaría ver los costos por horas de producción y por procesos. Me gustaría dedicarle una sesión a cada uno para resolver un ejemplo desde el inicio hasta el final, parecido al que me van a tener que presentar, para que lo veamos bien aquí en clase y no tengan dificultades para realizarlo. Entonces, digamos que ese sería el panorama con el que estaríamos cerrando el semestre. Y tengo pendiente la retroalimentación grupal de la actividad práctica que hicimos del software. Todavía me faltan un par de compañeros por calificar, porque tengo que revisar todo lo mayor a conciencia que pueda para ir determinando. Ya vi un par de errores que se repiten un poquito, entonces ya más o menos sé por dónde comentarlo. Pero la verdad es que están muy bien en términos generales los que he revisado hasta el momento. Quiero felicitarlos por eso. Sé que tal vez sea algo muy nuevo para usted, pero muy buena actividad, de verdad, felicidades. Y espero en la próxima clase ya tomarnos unos 10 o 15 minutos para hacer la retroalimentación general y grupal de esa actividad para darle ya como por concluido a ese tema. Sí, Nelly. Ahorita que tomó lo de software contable, yo quería que si me podía dar unos minutitos para explicarme la diferencia entre la aplicación de Control 2000 y la de Compaqui. Sí, claro. Para empezar, son software diferentes, ¿no? Cada uno tiene diferentes menús, digamos. Al final de cuentas, los dos nos van a servir para lo mismo, para contabilizar. El que nosotros trabajamos es el Compact iNube. Es una nueva versión que creo que sacó el año pasado o antepasado la empresa que tiene a Compact, la empresa Compact, que se hace en la nube. Yo en general, no es por hacer comercial, yo uso el Compact en el despacho. Ese me ha gustado. Yo anteriormente, toda mi vida de auxiliar contable, me tocó el control fiscal. Y ya como contador, yo, dueño de mi despacho, decidí cambiarme al Compact. Dentro de las diferencias que encontré es que el Compact tiene, para empezar, hoy en día se cargan los XML. Si han visto las facturas vienen normalmente con dos archivos. El PDF, que es el que imprimimos, y el XML, que es como el archivo técnico, ¿no? Donde viene toda la información. Nosotros tenemos que cargar en ese software contable los XML. Pues la primera diferencia que encuentro es que el Compact es un poco más ágil para cargar los XML. Digamos que me ahorra, no sé, un par de minutos en cada carga de archivos. Pero si ya son varias empresas, son varios XML, pues ya son minutos que uno se va ahorrando. Tiene
digamos que es como más amigable su uso en cuanto a las funciones. Hasta donde me quedé en el control fiscal, uno, ya que cargaba el XML, se ponía a contabilizar y uno iba poniendo los conceptos y uno iba determinando en base a los resultados que le daba ahí cuál es el tribuno vincular. En el Compact ya hace sumas automáticas de conceptos que son iguales de acuerdo a la estructura de las facturas. Hay forma de configurar ciertas pólizas que son repetitivas, se deja como ya una orden de cómo contabilizarlas de acuerdo a que el mismo software lea datos iguales, digamos, y puede contabilizar de manera automática. En la última versión, si uno pone los archivos del certificado de sello digital, le descarga de manera periódica las facturas de manera automática y se las carga directo al software. Entonces, se me hace un poquito más completo el Compact Geek. Son para lo mismo. Son exactamente lo mismo. Podemos hacer lo mismo. Vamos a entregar el mismo trabajo, pero digamos que tiene un poquito más de funciones. Es como que yo les diga Apple y Android nos van a servir para lo mismo. Cada uno lo hace de una manera diferente y habrá a quien le guste más Mac, a quien le guste más Android, pero los dos sirven en términos generales para lo mismo. Hablando de un teléfono, ¿no? Porque no me vaya ahorita a corregir, Julio. Sí, Berenice, dime. Y Conta, yo pondría el ejemplo o la comparativa, así como sería, por ejemplo, el Chrome, el Edge y el Firefox. Hacen lo mismo, vienen los botones de diferente manera y hacen diferentes funciones cada uno, pero al final de cuentas los tres nos sirven para navegar. Entonces, para mí como que el software contable, las diferentes versiones o los diferentes software que hay contable, lo mismo, ¿no? Cada uno tiene su forma de hacer las cosas, pero al final hacen lo mismo. Perfecto, Berenice. Muy buena analogía. Así como dice Berenice, nos sirven para lo mismo, cada uno tiene diferencias, ¿no? Ciertas diferencias, cada uno ofrece otras comodidades, pero pues podemos, en términos generales, utilizarlo para lo mismo. Sí, Julio, dime. Sí, no, bueno, yo tengo ahí una frase, ¿no? Para esas cuestiones, ¿no? En cuestión de software, el mejor software es con el que mejor trabajes, con el que te sientas a gusto, el que te dé lo que necesitas. Porque a lo mejor otro tiene lo que no sabes que necesitas, pero si no lo usas, no va a ser el mejor. El mejor va a ser el que tú uses, el que tú conozcas y el que domines, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Muy bien, excelente comentario. De hecho, sí, todavía hay funciones hay funciones del Compact que yo ni siquiera uso, de tantas que tiene, de hecho. Bueno, entonces, ¿alguna duda o comentario antes de finalizar el día de hoy? Para no robarle el tiempo al Inge Eduardo. No, profe, sería todo. Muchas gracias. Perfecto. Pase bonita noche. Gracias, muy amables. Cuídense mucho, que tengan un bonito sábado y que gane mañana Checo Pérez a Leclerc. Vamos a estar pendientes de los partidos también. También desde tempranito. No se endeuden mucho.